debido a la fanfarronada, al faroleo, al carácter neciamente presumido del narcopresidente respecto a sus reformas a la Constitución antes de irse a la chingada, especialmente el relativo a la reforma al Poder Judicial para que los ministros, magistrados y jueces sean nombrados por voto popular, ha causado un repudio no solamente nacional, sino internacional, especialmente por los Estados Unidos de Norteamérica, por conducto de su embajador, Ken Salazar, respecto de que ello va a ser un fracaso. En primera, porque va a crear un conflicto con Estados Unidos y Canadá, firmantes del Tratado de Libre Comercio, y además va a crear un colapso económico porque ello va a propiciar falta de Estado de Derecho, y el narcopresidente pues descalificó al embajador Ken Salazar con el argumento de que no debe de meterse a cuestiones internas que vulneran la soberanía del país. Y sin embargo, en mi concepto, lo que está montando el narcopresidente, a lo que es muy dado, es primero a distraer la atención de los mexicanos de su fracaso en la presidencia de la República. Y en segundo lugar, pues para destruir de una vez por todas a los conservadores que él llama de manera despreciativa, ofensiva, para echarles la culpa de que el país se encuentra en una grave debacle económica, porque se acabó más de 100 fideicomisos. El fondo, me refiero al dinero. Los últimos fondos fueron los de las Afores, más de 40,000 millones de pesos. Tiene una deuda acumulada de 17 billones de pesos. Y el narcopresidente, pues, el único pretexto que tiene ahora, ya le quedan unas semanas para irse mucho a la chingada, el de salirse con su ocurrencia, desde luego que es una táctica distractora para que se olviden los problemas más graves del país, como es la pobreza, como es la falta de salud y una delincuencia irrefrenable que se ha adueñado de toda la nación. Y el narcopresidente, pues, hace creer, sobre todo a sus paleros, que los ministros de la Corte son los que atrincheraron a los conservadores, a la minoría de ricos, y que dan la espalda al pueblo de México, y que su intención es imponer una democracia que nunca se había visto en el país. Y él considera que la causa de que los delincuentes salgan a la calle, queden libres por decisión de los jueces, la solución que él propone es democratizar a la justicia para que el pueblo actúe con una independencia y pueda lograrse la felicidad del pueblo de México.
lo que es una verdadera insensatez propios de una persona desequilibrada mental, porque esto que está proponiendo, como ya lo manifesté, es un distractor para que se olviden los problemas más graves que aquejan al país y que son consecuencia del fracaso del narcopresidente. Y la otra es de carácter personal, es por venganza, es por odio a la Corte, que no le permitió imponer su cuarta transformación antes de terminar su gobierno. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones que rindió hace como un año el narcopresidente para justificar sus iniciativas de reforma a la Constitución, en especial del Poder Judicial, así. Está encumbrando a el Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador. Ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco que tanto daño le han hecho al país. Los que se han dedicado a saquear a México tienen ahora a estos empleados a sus servicios, a magistrados y a ministros y también a jueces, con honrosas excepciones. Pero esto es lo que está sucediendo. Entonces, si nosotros intervenimos, si yo emito un decreto, hago lo que en su momento llevó a la práctica Zedillo, de desaparecer la Suprema Corte y de renovarla con otros ministros, despidiendo a los que estaban, pagándoles muy bien por su retiro, pues imagínense, pondrían el grito en el cielo, porque así son de hipócritas los conservadores. Su verdadera doctrina es la hipocresía. Dirían, se trata de una dictadura. Ya ven, teníamos razón, es una dictadura. No, nosotros queremos hacer realidad una auténtica democracia que no había en nuestro país. Bueno, el narcopresidente, en primera, es un fantoche, es un simulador, dado que considera a la Suprema Corte como el baluarte o el refugio de conservadores, y que por ello, con ese pretexto, que va a imponer una democracia que no existía en el país. Y contrario a lo que dice, que va a imponer una democracia, está actuando en contra de la democracia como sistema político mexicano que señala el artículo 40 de la Constitución Federal de ser una república democrática, representativa, laica y federal, y está atentando contra el sistema republicano y democrático por la razón de que en los términos del artículo 49 de la Constitución Federal, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Este último poder, que se deposita en una Suprema Corte de Justicia, tribunales electorales, tribunales colegiados, jueces de distrito, y etcétera, poderes independientes y autónomos. Y por otro lado, para disciplinar, para administrar y para sancionar está el Consejo
de la Judicatura Federal, de tal manera que al mandar su iniciativa de reforma al Poder Judicial para que sean nombrados los ministros, magistrados y jueces por voto popular, pues es una violación flagrante a la soberanía de dicho poder y además viola los derechos humanos y conculca la estructura esencial y fundamental de la Constitución Federal por esa intromisión que hace a la soberanía, conculcando derechos humanos que consagra el artículo 1 de la Constitución Federal y además tratados internacionales de los que México es parte. Y el asunto, pues, fundamental es que el narcopresidente hace responsable de que haya impunidad, de que existan delincuentes en la calle por culpa o responsabilidad de la Corte. Y pues esa circunstancia, esa acusación de parte del narcopresidente, pues es una falacia, es un verdadero disparate, porque la Corte y el resto, los encargados de impartir justicia, lo que hacen es aplicar la ley a todos los que la requieran en los términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Esa es la función esencial de la Corte, de los magistrados y de los jueces. Aplicar la ley de manera pronta y expedita por jueces probos, honrados y con capacidad. No cualquier pendejo va a ocupar un cargo de alta responsabilidad. Y esa es la realidad de que la Corte y demás justiciables no son responsables del caos y el desorden y la falta de certeza jurídica que existe en el país. Eso es responsabilidad del narcopresidente y de manera maquiavélica, de manera falsaria, le hace responsable a los encargados de impartir justicia. Y para recordarle al narcopresidente cuál es la esencia de la ley, le quiero explicar que la ley es la norma, no arbitraria, no caprichosa, para alcanzar el bien general, no para el provecho exclusivo de una persona o grupo de personas. Y el narcopresidente quiere imponer su ley. Él está amachado, obcecado, cerrado el pendejo. ¿Que por qué sueltan delincuentes? Porque se vive en un estado, o cuando menos se vivía antes de la presencia de este sujeto, se vivía en un estado de derecho. Y toda persona, los términos del artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilios o papeles, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y asimismo nadie puede ser privado de la vida, de sus propiedades, posesiones o derechos sin que se cumplan con las formalidades que la misma ley establece. Y lo que hacen los justiciables es precisamente ver porque se cumplan
esos preceptos. Además de que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, en los términos del artículo 1 de la Constitución Federal, tienen la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Es decir, que esa obligación le corresponde al narcopresidente de respetar los derechos humanos. Y es el primero en violarlos, el pendejo. Está violando los derechos humanos de todos los justiciables y de más de 50,000 trabajadores, incluyendo a sus familias. Porque este pendejo, de un solo plumazo, con su reforma distractora y motivo de sus ocurrencias, quiere acabar con la independencia del Poder Judicial. Y el caso es que el narcopresidente, de manera perversa y ruin, es el que descarga su responsabilidad en la Corte, en los magistrados y en los jueces. Y el responsable es precisamente él, porque juró respetar la Constitución General de la República, las leyes secundarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, tal como lo señala el artículo 87 de la Constitución Federal. Otra de sus obligaciones, en los términos del artículo 89, fracción 12, es la de dar todos los auxilios necesarios a los encargados de impartir justicia para que la proporcionen de manera pronta y expedita en los términos que establece el artículo 17 de la Constitución Federal. En pocas palabras, el narcopresidente hace responsable a la Corte de su ineficiencia, de su fracaso en el Poder Judicial. Y sí le auguro una cosa, que no va a resolver el problema de la desigualdad social que desemboca en la pobreza, porque la pobreza es motivo de la falta de empleo, así como de involucrarlos en la actividad social, y de ello no es responsable los encargados de impartir justicia, sino el narcopresidente. Y para acreditar que el narcopresidente es un verdadero fracasado, es un sujeto mentiroso, falsario, mediocre y además corrupto, me permito exhibir la declaración que le hizo una periodista al narcopresidente sobre la falta de protección a ciudadanos de Chiapas, en donde están siendo desplazados, o mejor dicho, están huyendo hacia Guatemala, porque el narcopresidente no es capaz de darles la protección a la que juró cumplir de manera constitucional, porque es alcahuete de la delincuencia organizada, como se acredita con este video. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Presidente, preguntarle sobre esta noticia que da justamente su homólogo de Belice, de Guatemala, Bernardo Arévalo, sobre la migración de mexicanos
de Chiapas justamente a ese país. Hay información de que se tienen registrados en este momento 580 personas, entre ellas niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos, que bueno, pues están saliendo justamente a ese país por la violencia que se ha suscitado. Preguntarle cuál es su opinión, si van a tomar justamente otro tipo de medidas en cuanto a la estrategia de seguridad para evitar esta pues migración de mexicanos a Guatemala. Sí, se está atendiendo, lo está haciendo ya la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy nos informó Alicia Bárcena sobre eso. Son familias que viven en la zona fronteriza, en el municipio de Frontera Comalapa, que es la raya con Guatemala. Ha habido enfrentamientos últimamente en esa región de dos grupos y para refugiarse se cruzaron a Guatemala y están en albergues, y le agradecemos mucho al gobierno de Guatemala porque los está ayudando, y también están brigadistas nuestros apoyándolos. Pero ¿cuál es, digamos, su percepción en cuanto a esta situación? Se ha manejado mucho que la estrategia de seguridad pues es buena, que no busca cambios, pero el hecho de que migren mexicanos a otro país por la violencia, pues habla entonces quizá de un fracaso de esta misma. No, no es así, son circunstancias. México es un país muy grande. Bueno, con esta declaración del narcopresidente, compruebo que él es el responsable de que los delincuentes anden en plena libertad y que se hayan adueñado de toda la nación, y que él es el responsable también y cómplice de más de 195,000 muertes dolosas. Él es el único responsable de que no haya una verdadera justicia en México, porque él creó un narcoestado, un gobierno fallido, un estado sin ley, en donde él detenta todos los poderes y ha convertido a la nación en un régimen autocrático, en un estado autoritario, abusivo, en donde no respeta los derechos humanos, en donde todo aquel que se atreve a contradecirlo en su política de abrazos y no balazos, lo considera como su enemigo y se venga como todo un cobarde porque tiene el poder absoluto. En consecuencia, la Corte, los magistrados, los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial, así como los más de 50,000 empleados, no son responsables de su fracaso en el gobierno y de su complicidad que tiene con la delincuencia organizada, y tampoco son responsables de que el narcopresidente esté coludido con el narcotráfico, que haya recibido dinero de los carteles de Sinaloa y de los Zetas, de más de 2 millones de dólares en 2006 y 7 millones de dólares en 2018, más 25 millones de dólares que recibió personalmente del Mayo Zambada, como lo declaró la señora Anabel Hernández en su libro Historia Secreta. Esa es, en mi opinión, la realidad que está aquejando a la nación, en donde la Corte ha sido un contrapeso en contra de los excesos y abusos de autoridad del narcopresidente. Y es esa circunstancia por lo que
tiene odio y rencor contra la Corte, y no es cierto que le interesa el bienestar del pueblo de México, como tampoco es cierto que la Corte representa a un grupo minoritario de conservadores. Pues la Corte lo que hace es actuar en los términos de los artículos 94, 103, 105, 107 y primero de la Constitución Federal. Y el narcopresidente actúa por sus puros tanates, burlándose del pueblo de México. Muchas gracias.